Hoy, la numerología hoy en día es una vergüenza, especialmente la numerología humanística. O sea, es que tú eres yo soy número 4 y eso te describe todo, ¿no? O sea, fíjense. Así como yo digo que cada signo del zodíaco habla de un 8,3% de la población. Aquí es peor. Cada descripción que tú hagas a partir de un número, usándolo como clasificaciones de personalidad, eh, abarca el 10% de la población. O sea, tienen que ser cosas muy generales, que no tiene aún menos sentido porcentualmente que el horóscopo. Y eso quiere decir que la numerología es mala, no todo lo contrario. Lo que yo no entiendo es cómo alguien pretende entender la numerología sin aprender matemáticas. Si es pura matemática, la numerología. O sea, desde el principio, desde Pitágoras. No, es que estos números secretos, o sea, los números irracionales. Intenta entender la matemática, los decimales infinitos del número irracional. De hecho, eh, recordaba que alguien me preguntaba alguna vez en una clase con respecto a que yo digo, no, que cuando inventaron el número cero, Brahmagupta, por ahí 500 después de Cristo. Me decía, ¿qué? ¿Los números son un invento? Claramente son un invento. O sea, ¿alguien ha visto un número uno caminando por la calle? Uno puede ver una línea, que es un número uno. De hecho, hay varios símbolos distintos que refieren al mismo concepto del número uno. Así que esa línea vertical con una colita o la I mayúscula en números romanos no son el número uno, son una representación de un concepto. Uno puede ver un mate, uno puede ver, no sé, dos manos, pero el número dos, el número uno, no los puede ver, son conceptuales. De hecho, son pensamiento metafórico y eso es muy entretenido, muy interesante, que el pensamiento metafórico, que es el que usamos en metafísica, el que usamos en magia, opera donde mismo opera en nuestro cerebro el pensamiento matemático. Aprender matemáticas o desarrollar el conocimiento matemático, nuestras capacidades matemáticas, es también mejorar nuestras capacidades de entendimiento metafísico y espiritual. De hecho, es de es de las cosas que a mí me gustaría desarrollar más cada vez que puedo. Cada vez que puedo hago todos los cálculos a mano. Me estaba acordando de cuando yo me hago mis círculos mágicos en cartón piedra y me puse a calcular todo a mano. Para que el proceso de matemático para poder diseñar cada uno de los bloques que conforman mis círculos mágicos es lo que te da el aprendizaje. Así que estaba en ese proceso diseñando. Yo me hago unos círculos mágicos plegables que los puedo guardar dentro de mi altar y los despliego cada vez que hago mis destierros. Y estaba, debo decirlo, muy entretenido, matematizando, o sea, descubriendo el cómo sacar manualmente cada uno de los cálculos. Y cuando Miguel Ferrada se entera que estoy diseñando esto, le pareció tan interesante que me dijo, a ver, y me lo calculó todo como él tiene conocimiento en diseño, me lo metió en un software de diseño y me dio las medidas hechas. Después con eso ya puede seguir haciendo los cálculos, ya sabiendo a dónde tenía que llegar. Pero lo mismo ocurre hoy en día con la astrología. Yo
no voy a decir antiguamente, sino que voy a decir hace 2 décadas atrás. No teníamos estas aplicaciones. Hoy en día uno toma el celular, está dibujada la carta natal, completa todas las posiciones de los planetas. En los 90, los astrólogos, yo en ese tiempo no practicaba astrología, creo que ya he comentado en otros videos porque yo tenía muchos problemas para usar la astrología, para incorporarla a mi sistema. Pero los astrólogos de esta época, a los que yo me saco el sombrero, tenían que tener los libros de efemérides y hacer una serie de cálculos sexagesimales para poder sacar la posición de los planetas al momento que naciste. De hecho, prácticamente no se hacían estos dibujos tan bonitos que se hacen hoy en día, porque es que se genera automáticamente. Ya era suficiente esfuerzo tener las posiciones. Y yo, de hecho, en los cursos de astrología, especialmente cuando vemos cuando vemos aspectos, yo enseño cómo ver los aspectos sin necesidad de dibujarlos. Uno no necesita dibujar la carta natal para ver dónde hay aspectos. Pero lo importante es la matemática que está detrás, no el resultado. Entender todo el proceso que te lleva a tener ese valor es lo que te permite interpretar ese valor. Ver un fenómeno, enfrentarte por primera vez a un fenómeno, te causa una determinada impresión. Pero observar todo el desarrollo que llevó desde la potencia, antes de que existiera el fenómeno, hasta que el fenómeno se materializa como lo vemos hoy en día, es lo que te permite interpretarlo de una forma correcta e incluso decir o pronosticar hacia dónde irá a continuar. Y en eso se basaba la numerología. Yo cuando veo gente que habla de numerología pitagórica, y voy a decir inmediatamente algo, los pitagóricos, por definición, no escribieron nada. No escribían. O sea, además todo el conocimiento era esotérico, era secreto. Todo lo que hay escrito sobre los pitagóricos es 2 siglos posterior a los pitagóricos, creo, las referencias más tempranas. Así que en realidad la verdadera numerología pitagórica no existe. De los neopitagóricos ahí sí podemos hablar. Y en todos los casos eran matemáticos. Cuando se habla, por ejemplo, del número 9, cuando uno empieza a construirse sus herramientas mágicas, por ejemplo, uno empieza a encontrar muchas referencias a la importancia del número 9, de las cosas que midan, estoy pensando, 9 pulgadas, como esto por lo general está en textos ingleses. Y la gente se queda, ya 9, y llega y mide. ¿Pero por qué 9? O sea, si no entiendes la cantidad de propiedades matemáticas que tiene el número 9, no entiendes por qué es mágico. O sea, cuando tú buscas, y los invito yo, de todos los números, el 9 es el que más me maravilla y nunca termino de aprender o de memorizar, por lo menos, todas las propiedades que tiene. Y la experiencia de hacer esos cálculos, y esto siempre yo sé que yo soy súper digital y que llevo todas mis notas y llevo mi grimorio y mis diarios, todo en digital porque las aplicaciones de notas me permiten hacer relación entre las cosas, pero todo esto lo hago a mano, porque me permite incorporarlo de mejor forma. Y estar haciendo esos cálculos te lleva a tener cosas de, no sé, la desaparición del número 9, cualquier número que le sumamos al 9. 9 más 7, 16. Y 1 más 6, nuevamente 7. El 9 desaparece. 9 más 3, 12. 1 y 2, 3. Nuevamente desaparece el 9. Cualquier número que le sumamos al 9, después haciendo la reducción digital, sigue siendo el mismo número. O sea, eso es
una de las más básicas, que es la que puedo relatar así de memoria y sin pizarrón, pero tiene tantas propiedades el número 9 que, que sin haberse dedicado a calcularlas no lo vas a entender. O esto, incluso la reducción digital, que tanto le gusta a, a los numerólogos, de que, no, suma todos los dígitos de tu fecha de nacimiento y te voy a decir tu personalidad. De hecho, ¿cómo se le dice? La reducción pitagórica. Otros le dicen reducción teosófica. Matemáticamente es la reducción digital. Pero, ¿tú sabes para qué sirve matemáticamente hacer esa reducción? Te invito a investigarlo. Me van a decir que hoy en día es innecesario porque tenemos calculadoras. De hecho, desde que hay calculadoras, y es una cosa muy extraña, esto de que andemos todos con calculadoras en el bolsillo, están en nuestros teléfonos. Alguna vez, profesor habrá dicho, no, es que tienen que aprender a calcular porque no van a andar con una calculadora para todas partes, y todos andamos con calculadora para todas partes. Antes de que existieran las calculadoras, hacer reducciones digitales era fundamental para comprobar que las operaciones, especialmente con números grandes, eran correctas. Comprobar ese tipo de cosas les va a permitir entender por qué esas reducciones digitales las usamos como analogía de la esencia de ese número mayor, bastante más largo. Y son cosas que no pueden entenderse si no se hacen. Es lo mismo que ocurre con la geometría sagrada. A mí, gente me habla, no, es que estoy estudiando geometría sagrada. La única forma de aprender geometría sagrada es con lápiz, compás y regla. Porque hay gente como que se aprende, no, es que las propiedades del dodecaedro, y te empiezan a hablar un montón de cosas del dodecaedro, y tú le preguntas, ¿cuántas caras tiene? ¿Cuántas aristas tiene? No tiene ni idea. ¿Cuál es el ángulo? No tiene ni idea. No tiene ni idea. Te empiezan a hablar de un montón de cosas místicas que en realidad son analogías que se hicieron en la época para explicar sus propiedades matemáticas. Si no te has dedicado a calcularlo, no lo vas a entender jamás. No hay forma. Si no te has dedicado a dibujarlo, y no en el computador, no, tiene que ser con las herramientas platónicas. Las herramientas platónicas eran regla no graduada, o sea, sin rayitas, y compás. Ay, me acabo de acordar de uno de estos viles ingenieros que me decía, no, porque ya se resolvió, ya resolvimos la cuadratura del círculo. Y yo, a ver, ¿cómo? No, porque yo aquí, calculadora, no, o sea, eso, resolver no es un descubrimiento nuevo, el resolver cómo sacar un cuadrado de un área igual a la de un círculo. Lo mismo pasa con los otros dos problemas de la geometría clásico, porque no era solamente la cuadratura del círculo, era la trisección del ángulo y la duplicación del volumen del cubo. Esos eran los tres problemas clásicos de la geometría. La gracia era resolverlos con compás y regla no graduada. Y de hecho, matemáticos a lo largo de la historia se dedicaron a comprobar, y hoy día tenemos demostraciones matemáticas de que es imposible. Y sin embargo vienen ingenieros y te dicen, no, eso ya está resuelto. No, sí, es imposible resolverlo. De hecho, en el camino a la demostración de que es imposible resolverlo, se hicieron descubrimientos matemáticos de vital importancia. Por ejemplo, las cónicas. Las cónicas fue una forma que... se me olvidó el matemático de la antigüedad, que buscaba mediante las cónicas resolver la duplicación del volumen del cubo, el problema de Delos, y a partir de ahí salieron las elipses, con las cuales Johannes Kepler posteriormente logrará describir el movimiento de los planetas por la eclíptica. Las matemáticas
son una herramienta fundamental de la espiritualidad y la metafísica. Y lo peor es que hoy en día hay gente que las pone opuestas. No, es como peor, hay mucha gente que se dedica a la espiritualidad porque es mal en matemáticas y reniega de las matemáticas y habla en contra de las matemáticas, y tú le empiezas a hablar de números y les duele la cabeza. Y esa gente anda hablando de metafísica. Si nos vieran, si vieran el estado del arte, de la magia, cualquiera de nuestros predecesores, les daría vergüenza. Les daría vergüenza. Yo los invito, de verdad, a enamorarse de las matemáticas. Entender el 1, entender el 2, entender el 3, todas las cosas que pueden hacerse con los números. Desarrollan en nuestro sistema cognitivo la habilidad de operar con conceptos inmateriales que son la base para poder trabajar con el espíritu, que es igualmente inmaterial, es igualmente conceptual. Y de hecho, yo sé que la pedagogía de las matemáticas del último tiempo nos ha traumado a todos. Yo también me incluyo. ¿Sí? A mí me gusta decir que, como Newton dijo que si él volviese a nacer, le habría dedicado más tiempo a la alquimia, yo se lo habría dedicado a las matemáticas. Y de hecho, a los niños en las escuelas no debiesen partir enseñándoles a sumar, a restar, a multiplicar, ¿no? Lo primero que debiesen enseñarles es geometría. Si nos hubiesen educado partiendo con compases y reglas, dibujando cuadrados y círculos, lo que evidentemente para todo niño habría sido mucho más entretenido. Nos habría permitido enamorarnos de la matemática. Si se fijan, por lo general, la geometría la dejan al final en las mallas, en los planes de estudio. Si en realidad partiésemos con eso, incorporarían de una forma también visual y experiencial, porque lo estamos creando, lo estamos dibujando y generando elementos visuales que al incorporarlos nos permitiría entender mucho más rápido y mucho mejor todos los demás conceptos posteriores que conllevan, no sé, desde matrices, números imaginarios, álgebra booleana, todo lo demás. Así que si lo que te he dicho te ha causado algo, cómprate un compás y empieza a dibujar círculos. Empieza a dibujar la flor de la vida. Es un ejercicio hermoso a partir del cual vas a desarrollar tus capacidades matemáticas. De hecho, así lo hice yo. Yo sí, nunca fui bueno en matemáticas durante mi educación. Nunca lo fui. Siempre me costó mucho. Pero cuando empecé a estudiar geometría sagrada, dibujándola, cuando uno estudia de verdad, por ejemplo, la flor de la vida, se levanta todos los días en la mañana y lo primero que hace es dibujarla. Todos los días. De hecho, es un muy buen test para saber cómo está uno. Cuán bien te salió la flor de la vida. Te va a permitir como diagnosticar tu estado mental. Y repetirlo todos los días como una disciplina te permite ir incorporando conceptos que te van a permitir entender mejor las matemáticas y con ello entender el verdadero poder que tienen los números para la magia y el entendimiento metafísico. Enamórense de los números.
y no crean en numerologías simples que no llevan explicaciones matemáticas. Creo que hay algo, compuche.